Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, doctoras, doctores. Bienvenidos nuevamente al Círculo Azul de la Salud de Ixomedical. El día de hoy, como todos los viernes, tenemos el agrado de invitar y tener aquí presente en el estudio a una gran médico mexicana. Una médico neuróloga, una mujer muy joven, que afortunadamente ha logrado el éxito gracias a su conocimiento, la doctora Minerva López. Bienvenida, doctora. Sí, una experta en neuróloga, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente graduada en neurología clínica. Ella tendrá la amabilidad de comentarnos algunos aspectos que consideramos fundamentales en uno de los problemas más comunes de la salud en nuestro país y en el mundo, no solamente. A todo mundo que tiene cabeza le duele en algún momento de su vida. Entonces ella nos dará algunos puntos muy importantes sobre la cefalea, sus causas más frecuentes, comunes, y por qué es importante que el que tenga un dolor de cabeza asista a la consulta médica, aunque sea considerado por ella misma algo banal. Esto no puede ser banal. Doctora López, ya hemos dado una mínima parte de su currículum. ¿Fuera usted tan amable de mencionarnos a los médicos asistentes? ¿Cómo ha llegado a ser la figura en neurología que es? Bueno, estudié neurología en el Hospital General de México, donde me gradué y me hicieron el favor de contratarme y hasta la fecha ahí sigo trabajando. Estuve a cargo de la consulta externa de neurología, de hospitalización y después durante 13 años fui jefe de servicio de esa especialidad. Tengo subespecialidad en neurofisiología clínica, también hice un máster en movimientos anormales. Fui presidenta de la Academia Mexicana de Neurología, actualmente soy secretaria del Consejo Mexicano de Neurología y profesora para los cursos universitarios de neurología de la UNAM y de la Universidad Anáhuac. Como pueden ver ustedes, doctoras, doctores, la doctora Minerva López es una figura en la medicina mexicana, una profesional dedicada a la neurología y ampliamente reconocida también en la misma. Pues doctora, nuevamente muy agradecido. Y ahora sí, una pregunta. Vamos, yo sé que es muy difícil esto, pero ¿cuántos mexicanos o cuántos ciudadanos vamos al médico por un dolor de cabeza que generalmente lo consideramos trivial? Bueno, en el servicio de neurología es la primera causa de consulta. La gente llega por dolor de cabeza. Y creo que muchas veces los pacientes no son atendidos en primer contacto o por los médicos que los están viendo, primero porque se considera que el dolor de cabeza es banal, a menos que no se te quite o empieces a vomitar. Sin embargo, aunque a veces llegan y nos dicen, es que ya no me duele como normalmente me dolía, lo normal es que no te duela la cabeza, no nos debe doler la cabeza. Si hay un dolor de cabeza es que algo está pasando. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos no es por un tumor cerebral o una hemorragia en el día a día, los dolores de cabeza son la principal causa de discapacidad en la comunidad joven y productivamente activa. Los dolores de cabeza los tenemos que dividir en dolores de cabeza primarios y secundarios. Dentro de las cefaleas primarias tenemos en primer lugar la migraña, en segundo lugar la cefalea crónica y en tercer lugar las neuralgias trigeminales. Dentro de las cefaleas secundarias, que para eso debemos de tener banderas rojas, tenemos el dolor de cabeza secundario a una hipertensión intracraneal, por hidrocefalia, por un tumor, por una ruptura de aneurisma, por una hemorragia por hipertensión arterial, por una neuroinfección, y es ahí donde nosotros debemos identificar
¿Qué paciente voy a tratar en el consultorio con tratamiento y qué paciente debo hospitalizar o mandar a hacer de inmediato un estudio de imagen para saber si hay algo grave que debo de atender de inmediato para salvar la vida o disminuir la incapacidad de mi paciente? Eso es. Entonces, como ven ustedes, y bien dice la doctora, en medicina no hay nada banal, ¿sí? Puede ser muy leve o puede ser muy intenso, pero cuidado con eso de es normal. No, no es normal. La doctora ya nos especifica, no es normal que a las personas nos duela la cabeza, ¿sí? Doctora, y siendo la primera causa de consulta en el Hospital General, me imagino también en su consulta privada, debe ser un... ¿Y en el país? Y en el país, ¿cuáles son las causas más frecuentes de esta dolor de cabeza normal? Bueno, ¿verdad? La migraña es hoy por hoy la más común, la que ocupa el primer lugar. Entonces, tenemos que el 4% de los hombres padecen migraña en nuestro país y llegan a la consulta, y el 12% de las mujeres. Y el segundo lugar tenemos la cefalea crónica diaria o la cefalea tensional, que aquí tenemos que el 5% de la población la padece. Como puede ver, no es tan poquito, ¿no? En algún momento de su vida puede presentar algún tipo de dolor. Ahora, la migraña, que es la más común, tiene un componente hereditario o genético. Casi siempre tenemos a un familiar relacionado, abuelo, tío, hermano, alguien más en la familia. Se dice que cuando un papá tiene migraña, el 50% de los hijos van a presentar migraña. Cuando son los dos, como el caso de mis hijos, los dos que tengo pues tienen migraña. Se eleva exponencialmente la probabilidad de que tengas migraña. Ahora, la migraña es altamente discapacitante, porque cuando estás con el evento de dolor o con la resaca, no puedes tomar decisiones, estás lento. ¿Qué sucede cuando tenemos migraña? Bien, déjenme decirles que vamos a dividir la migraña en una fase prodrómica, que puede durar horas o días, en una fase de ictus o de dolor y en una fase posdrómica. Entonces, un paciente que tiene migraña puede tener horas o días antes ojos rojos, sentirse cansado, tener fatiga, taquicardia, antojos, bostezos, cambio en la frecuencia de ir a orinar, sensación de que la luz le brilla mucho. Cuando ya el migrañoso está habituado, dices, me va a dar dolor. Y yo creo que va a ser fuerte, ¿no? Porque ya te viene avisando. Para aquellos pacientes que tienen aura de dolor, que es cuando tenemos una primera fase de vasoconstricción cerebral y disminuye el flujo sanguíneo cerebral y hay un déficit visual, el paciente puede experimentar ver flachazos, ver grecas o dejar de ver. ¿Por cuánto tiempo? Desde 20 minutos hasta 1 hora. No es la única aura que existe. Hay pacientes que dejan de hablar, que tienen lentitud de pensamiento, que pueden dejar de mover la mitad del cuerpo o tener hormigueo de sentir. Después de esa hora, conforme desaparece el aura o este déficit neurológico, empezamos a notar el dolor de cabeza, que es característico, un dolor pulsátil, porque el dolor se da por la pulsación de la arteria sobre la meninge, que está inervada por el trigémino. Y junto con eso hay todo un contexto de liberación de mediadores de inflamación. Y entonces el paciente, ¿qué va a sentir? Por un lado, el dolor va creciendo. Puede ser unilateral, puede irradiarse al ojo, a toda la cabeza, hacia la parte de atrás. Segundo, los mediadores de inflamación que se están liberando te van a condicionar que te moleste la luz, fotofobia, que te moleste el ruido, sonofobia, que tengas náusea e incluso que tengas vómito. Los pacientes que vomitan, como hiperventilan y hay vasoconstricción, tienen una disminución
relativa del dolor. Y bueno, ¿cuánto dura el dolor? Desde 4, en promedio 4 horas, hasta 72 horas sin tratamiento. Y después viene la fase posdrómica, donde estás lento, te cuesta trabajo nominar, te cuesta trabajo acordarte de cosas, te cuesta trabajo tomar decisiones, sientes la cabeza como grande, como pesada. Es por eso que tener a estas personas trabajando con dolor causa errores en las tomas de decisiones en el trabajo, causa lentitud. Entonces, con la migraña tenemos, por un lado, ausentismo laboral, pero por otro lado tenemos presentismo laboral. Y el presentismo muchas veces causa más pérdidas y problemas a las empresas que el ausentismo, porque tienes muchos errores. Entonces, ¿se debe de poner atención en la migraña? Claro que se tiene que poner atención en la migraña. Y hay que dar tratamiento. Primero que hay que hacer, identificar el tipo de migraña, porque tenemos varios tipos de migraña. Tenemos, para empezar, la migraña común, que es sin aura, o la migraña clásica, la que te avisa que ahí viene el dolor y tienes tu aura. Pero además tenemos migrañas que debemos de ver en la consulta si es de baja frecuencia, de alta frecuencia o si es crónica. Entonces, cuando tenemos a un paciente en el consultorio hay que preguntarle, en los últimos 3 meses, ya que identificamos el tipo de dolor unilateral, localización óculo-frontotemporal, pulsátil, con fenómenos asociados como es fonofobia, fotofobia, esto ya que ya hablamos, aura o sin aura, si hay antecedente familiar, tiempo de duración y que entre los intervalos estamos libres de dolor, dices, bueno, estamos ante una migraña. Ahora, ¿cuántas veces le duele la cabeza al mes? Dígame en los últimos 3 meses. Entonces, si al paciente le duele 2, 3, 4 veces al mes, tenemos un paciente con una migraña episódica de baja frecuencia. Podemos tener un paciente con migraña episódica de alta frecuencia, 12 veces al mes en los últimos 3 meses, imagínense. En los últimos 3 meses. Y el evento de dolor te puede durar de 4 a 72 horas en todo este síndrome. Bueno, y tenemos la migraña crónica, que son los pacientes que tienen más de 14 días de dolor al mes en los últimos 90 días. ¿Ok? Entonces, si yo no identifico un paciente a tiempo y le doy el tratamiento adecuado, ese paciente va a cronificarse. Y va a ser un suplicio su vida, y así nos llegan a la consulta. Claro. Y que piensan que tienen un tumor cerebral y que ya traen colitis y que ya traen gastritis y que no duermen bien. ¿Cuál es la comorbilidad asociada al dolor? O sea, ¿por qué me da migraña? Ya sabemos que es genético, ¿no? O sea, la migraña no es un dolor de cabeza nada más, es una enfermedad, es una entidad, porque sabemos que tiene un componente genético y porque tenemos una fisiopatología que todos conocemos, que está bien establecida. Entonces no es un dolor de cabeza cualquiera. Exacto. Punto número 1. Punto número 2. Tengo que identificar el dolor y darle un tratamiento, porque si yo solamente le doy analgésico a ese paciente, eso no va a resolver el problema, le estoy dando un paliativo. No le estoy dando la solución a su dolor de cabeza. Entonces, para las migrañas tenemos 2 tipos de tratamiento, el tratamiento profiláctico y el tratamiento abortivo. El tratamiento profiláctico va indicado y encaminado es a que los dolores de cabeza sean menos frecuentes, menos intensos y que desaparezcan. Nadie se cura de la migraña. Vas a tener tus dolores ocasionalmente, ahorita vemos cuándo, pero no es lo mismo que tengas un dolor de cabeza cada 6 meses o cada año, que te tomes tu medicamento y se te quite rápidamente, a que estés 14 veces en un mes. En un mes, ¿no? Que te hace totalmente improductivo desde el punto de vista no nada más laboral, social y familiar, o sea, la implicación es muy grande. Y luego dicen, es que son las mujeres. Pues sí, nada más que la mujer trabaja, lleva al niño a la escuela, regresa, se hace cargo de su casa. No lo recuerde, doctora, por favor. Entonces hay que darles atención, ¿no? Hay que cuidarlas. Así es. Y en el embarazo es otro suplicio, el dolor de cabeza. Pero bueno, entonces,
que tenemos un tratamiento profiláctico. ¿Cómo voy a elegir mi tratamiento profiláctico? Dependiendo de la comorbilidad asociada que tenga mi paciente. ¿Qué tengo que preguntar? ¿Duerme bien? Si no duerme bien, tiene insomnio, tiene sueño fragmentado, tengo una mala recapturación de serotonina y ese es mi primer desencadenante de dolor. Tiene malos hábitos alimenticios, ayunos prolongados. El ayuno prolongado te causa hipoglucemia, la hipoglucemia te dispara vasodilatación y dolor de cabeza, porque se liberan cuerpos cetónicos. Bueno, se expuso mucho al sol, está en un área muy cerrada con calor, vasodilatación y dolor de cabeza. Vas manejando en la noche con la luz de los otros coches, venías desvelado, trabajaste todo el día, estuviste estresado, no comiste a tus horas, pues lo estás pidiendo al grito tu dolor, ¿no? Así les digo a mis pacientes, venga ¿no? el dolor. Venga el dolor, ¿no? Aquí tengo todo para esperarlo. ¿Qué otra cosa tenemos que podemos hacer? Bueno, el tabaco, terrible, y algunos alimentos, ¿no? Hay verdad, hay tabús también en la migraña, pero los alimentos que contienen tiramina, ¿qué es la tiramina? Un vasodilatador cerebral. Entonces, ¿cuáles son esos alimentos? Las etiquetas no nos dicen tiramina, ¿no? Bueno, plátano, más de 2 plátanos al día te puede causar dolor de cabeza, más de 14, 15 nueces de la India te puede causar dolor de cabeza, los vinos tintos, los fuertes que tienen muchos taninos como los de uva Cabernet Sauvignon, también, pero las mezclas no. Algunos licores, conservadores, muchas de las sustancias químicas, la soya, la comida china a veces te mata por la salsa de soya, las cosas que son muy condimentadas te pueden también dar dolor de cabeza. Llega un momento, chocolates, ¿no? Que a veces el chocolate puro no es tanto, sino esos que traen cerezas al licor o que tienen mucha química. El rico, el chocolate. Ajá, entonces llega un momento que dicen es todo y nada, uno tiene que empezar a diferenciar, ¿no? A veces la catsup, sí, la que tiene mucho color anticonservador, las mostazas, si tomas la de Dijon pura no te da como la amarilla, ¿no? Por el colorante, entonces uno tiene que ir diferenciando y enseñarle al paciente a que debes de comer a tus horas, no puedes hacer ayunos prolongados, debes de dormir 8 horas diarias, de 6 a 8 horas diarias, ¿no? Debes hacer un poco de ejercicio también. Y si no puedes dormir, pues hay que ayudarle a que duerma bien. Entonces, en esta parte de elegir el mejor tratamiento profiláctico es que yo tengo que ver la comorbilidad de mi paciente. Está deprimido, está ansioso, no duerme bien, pues voy a utilizar un inhibidor de la recaptura de serotonina. Le va a venir perfecto a mi paciente, ¿no? No tengo ese problema. Bueno, tenemos algunos antiepilépticos o neuromoduladores como el topiramato, como el valproato, que me va a servir muy bien para darle tratamiento profiláctico a mi paciente, que tengo que ver la edad de la paciente, si está en etapa reproductiva, no le voy a dar valproato, ¿verdad? Por eso hay que individualizar la terapia en el paciente. Tenemos beta bloqueadores, si el paciente está en una buena condición, si no tiene bradicardia, bueno, se lo podemos dar, candesartán es otro medicamento, entonces tenemos que elegir muy bien qué terapia le voy a dar profiláctico, por cuánto tiempo, de 4 a 6 meses, menos de 4 meses no, y hay que estar pendiente del paciente que tenga apego terapéutico a eso. Ahora, si yo identifico una crisis de dolor, el paciente debe tener un buen tratamiento abortivo, con un AINE y algunos de los medicamentos específicos para migraña. Ahora hay los triptanos, que son inhibidores de la 5-hidroxitriptamina, hay varias gamas de esas, o ahora han salido los diptanos, que hay un nuevo medicamento también, y casi siempre los asociamos con un AINE y al paciente le va de maravilla. El tratamiento profiláctico te ayuda a que tengamos una menor ingesta de analgésicos y una mejor calidad de vida en el paciente. Y hay que enseñarle al paciente unos hábitos higiénico-dietéticos desde salud del sueño correctos para el dolor. Ahora, ¿qué pasa si la migraña se cronifica? Esa es otra historia.
A veces ahí ya con este tratamiento profiláctico ya no puedo sacar al paciente. Hoy en día tenemos nuevos fármacos. Por ejemplo, podemos utilizar aplicación de toxina botulínica, que son tratamientos no de una sola aplicación, es un tratamiento largo, cada 3 meses, durante 12 meses, para ver efecto en el paciente real. O el uso de los anticuerpos monoclonales. Ya tenemos un anticuerpo monoclonal que se aplica cada mes y que al paciente le puede ir de maravilla. Y ojo, solo funcionan cuando tenemos bien clasificado un paciente para migraña. Eso es. Si nosotros hicimos un diagnóstico incorrecto, entonces el paciente no va a mejorar. Eso es importante, llevarnos el tiempo, ¿no?, de la anamnesis y de la revisión con el paciente. Ahora, ¿qué pasa si yo exploro a mi paciente o me dice, tuve un dolor que me inició rapidísimo, intenso, o sea, no fue subiendo despacito, bandera roja, tengo un inicio como trueno, tengo que buscar que no sea una hemorragia, que no sea un aneurisma, ese paciente necesita imagen, aunque antes hubiera tenido dolor tipo migraña o de migraña. Si ese día cambió el dolor con esas características, necesita estudio de imagen. Eso si el paciente no se quita el dolor y está vómito y vómito y vómito y el dolor cambia, tiene ahora otras características, ese paciente necesita un estudio de imagen. Si es una mujer que está con terapia hormonal o está en puerperio o está en el embarazo y el dolor cambió o tiene un dolor intenso que no se quita, que no cede, necesita un estudio de imagen. Podemos estar ante una trombosis venosa. Algo bien importante es tomarle la presión al paciente. Muchos pacientes llegan y resulta que el dolor pareciera migraña, pero no es. Es un paciente hipertenso, no diagnosticado, y al rato el tratamiento para migraña no le va a servir. Te va a regresar por una hemorragia. Te puede regresar después con una hemorragia y si el dolor cambia, hay que tomarle un estudio de imagen. Entonces, el dolor no es banal, hay que estar ahí. Ahora, tenemos otro tipo de dolor, la cefalea crónica diaria o la cefalea tensional. Esa es. Esa es el segundo dolor de cabeza. Le interrumpo un segundo, doctora López. Esta cefalea tensional, ¿efectivamente hay un abuso de esta denominación? O sí, muchos acudimos a la consulta o consultamos al amigo por teléfono, tengo cefalea, pero es tensional. No te preocupes, es cefalea tensional. Más bien es una cefalea crónica que se asocia a tensión muscular y que puede ser desencadenada por tensión emocional, por estrés, ¿no? Por postura, por dormir poco, por problemas, se van acumulando ahí una serie de cosas que te hacen estar con un dolor que es diferente al de la migraña. Es un dolor no pulsátil, es opresivo. Puede haber fotofobia, puede haber sonofobia, pero nunca hay náusea, pero nunca hay vómito. Y cuando revisamos al paciente, muchas veces encontramos hipersensibilidad pericraneal. Es que siento unas hormiguitas que se me bajan, es que siento unos piquetes que de repente me llegan y se van, es que siento dolor en el cuello, es que siento que traigo cargando algo muy pesado. Bueno, hay que interrogar a qué se dedica, cuántas horas trabaja, cómo ha estado los últimos 90 días, cada cuándo se aparece el dolor, cuánto tiempo le dura, y para ese también tenemos un tratamiento profiláctico que ese nos mejora muy bien con inhibidores de la recaptura de serotonina, la amitriptilina funciona muy bien, pero hay que dar un relajante muscular, un analgésico con horario. Eso. Por unos 7 a 14 días, y en ellos hay que ayudarles con masaje, TENS, terapias de relajación, biofeedback. Ahora, a veces tenemos pacientes que traen migraña con cefalea crónico tensional. Entonces ahí hay que dar tratamiento. Si tengo las dos cosas, pues doy un inhibidor de la recaptura de serotonina. ¿No? Le agrego un relajante muscular a mi paciente.
le digo cómo se haga su masajito, le enseño en el consultorio qué ejercicios tenemos que hacer para el cuello, lo exploro completito y lo tranquilizo. Muchos llegan pensando que tienen algo fatal en la cabeza, ya se tomaron todos los analgésicos del mundo, ya te llegaron con una tomografía, ya te llegaron con una resonancia, no le encuentran nada, sigue aumentando la tensión porque la pareja, la mamá, el papá, ¿está loca? ¿Sí? ¿De qué te tachan? ¿De loca? Claro. Pero no, hay que explicarle que tiene un problema, que es discapacitante, que la está pasando muy mal, pero que hay un tratamiento y hay ciertas medidas que nos van a ayudar. Y algo que todos los médicos debemos de prender foco rojo, porque muchos nos llegan con cefalea transformada, aprovechando el espacio. ¿Qué pasa? Durante muchos años se utilizó ergotamina con cafeína y hay un AINE. Sí, claro, ¿no? sí. Y por ahí tenemos muchas formulaciones a la venta, que ahora ya son controladas, necesitan una receta, afortunadamente. Porque al paciente se le quitaba el evento agudo de dolor, pero al rato volvía. ¿Por qué? Porque pues no tenía un tratamiento profiláctico. Claro. Y entonces la indicación es, tómese uno diario en la mañana al despertar. La ergotamina, si sobrepasamos una dosis, no más de 2 por semana, no más de 2 por día, no más de 4 por semana, pero en total no más de 10 tabletas al mes. Si sobrepasamos esas indicaciones, el paciente nos llega con migraña transformada, que es igualito a una cefalea vascular migrañosa, pero que no se le va a quitar con nada hasta que lo desintoxique de la ergotamina. Y eso es otra historia. Y una gran cantidad de pacientes nos llega así por el mal uso de analgésicos. De analgésicos. ¿Y qué es lo primero, no? Lo primero que se nos ocurre, lo primero que tienen nuestros pacientes en casa es tomarse algún medicamento y más si ese medicamento nos lo recomendó el médico de la familia hace muchos años, particularmente a los abuelos. Siempre se ve el tiempo cuando entra uno a un tema tan interesante como sí. doctora, porque lo acabamos de ver, doctores, no es un problema exclusivamente médico, es un problema médico, social y tal vez, claro que sí debe ser económico. Claro. Un individuo con estas condiciones que trabaja y que trabajamos en miles de lugares, o más bien miles en diferentes lugares, deben de causar problemas. Doctora Minerva López, yo espero que usted nos acepte otras próximas invitaciones. Con mucho gusto, ¿Sí? es un placer. Es un placer verdaderamente escucharla, saber sus grandes capacidades, su conocimiento tan profundo en problemas que cada vez vamos a ir profundizando en el terreno. No sabe cuánto le agradezco. A nuestro auditorio le dejamos a la doctora Minerva López nuestro agradecimiento y a ustedes también por haber estado con nosotros en el Círculo Azul de la Salud de Ixo Medical. Muy buenas tardes, tengan ustedes un gran fin de semana.